Señor Humberto Cruz, y tenemos un invitado de lujo, el señor Marco Antonio Díaz Ábalos. Me da mucho gusto darte la bienvenida, Marco. Gracias. Un servidor, Jesús Ortiz. Llámenos, participe. Recuerde que nos interesa mucho su opinión, porque en base a esa opinión nuestro canal o nuestra casa televisiva va a ir creciendo día con día. Bueno, pues como les decía, tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a un gran estrella del fútbol profesional nayarita, sin duda alguna, Marco Antonio Díaz Ábalos, un hombre que hizo una gran carrera tanto en el deporte amateur como en el club de segunda división Deportivo Tepic y en un sinfín de equipos de primera división, siempre con un gran profesionalismo y una gran entrega. Y bueno, pues lo primero, Marco Antonio, seguramente mucha gente quiere saber dónde y cuándo nace Marco Antonio Díaz Ábalos. Bueno, buenas noches, muchas gracias por su invitación. Yo nací en la colonia Chapultepec, pero ya toda mi infancia la desarrollé en la colonia San José, ahí por el barrio de la iglesia de Fátima. Uh-huh. Sí, es un 7 de julio de 1963, Uy, aquí en Tepic, Nayarit. está jovenazo todavía, Marco Antonio Díaz Ábalos. La edad peligrosa. ¿Desde cuándo, de dónde realizaste tus estudios, Marco? En la primaria, Narciso Mendoza. Mm, Ahí fue donde hice los primeros 6 años de estudio. Posteriormente estuve en la secundaria Esteban Vaca Calderón. Esteban Vaca Calderón del Paseo de la Loma, así es. Así es. Y bueno, estuve estudiando algunas carreras que por cuestiones de fútbol, de cambio ya de ciudades, no terminé. Estuve estudiando en el CECI de Puga, la carrera de técnico electricista y posteriormente de contador, pero esas no las pude terminar, Sí. te digo, pues Cuestiones Por el fútbol. casi es por integrarme El ya de CECIC lleno, de ¿no? Puga, lo que hoy se conoce como Cebetis, Como el ¿verdad? CEBET, así es. ¿Y cómo eras como estudiante? Dicen que era bueno. Porque si eras por lo menos la mitad que eras como futbolista, pues caray, En educación física, bien, me imagino. Así te han de haber es. dado mención honorífica. La verdad que sí, mira, recuerdo muy bien unas palabras de mi madre que me decía que no sabía cómo le hacía yo, porque siempre llegaba con buenas calificaciones y no veía que hiciera ninguna tarea. Entonces yo creo que yo tenía la capacidad mental como para De resolverlo, retenerse. así es. Y tan es así de que yo en la secundaria Eva Calderón me gané el primer lugar en matemáticas y me dieron una beca para estudiar inglés. Entonces creo que fui, si no un estudiante muy distinguido, creo que tuve unas buenas calificaciones donde los maestros todavía los llego a saludar y me recuerdan con agrado. ¿No? Bueno, por lo menos fuiste un alumno responsable que nunca descuidaste sus estudios por el fútbol, sin duda alguna. En su momento no, ya después te digo, ya me decidí nada más por el fútbol, creo que a lo mejor me hizo falta un poquito más de orientación para haber compaginado esas dos cosas, ¿no? Aunque era un poquito más difícil también porque cuando tú no tienes a lo mejor una solvencia económica, porque yo Ajá. vengo de una familia humilde, entonces lógicamente que tenías que decidir en ese momento y yo me decidí por algo que no me arrepiento, la verdad, porque el fútbol ha sido mi vida. No, y sin duda alguna los aficionados al fútbol agradecemos esa decisión que tuviste de alguna manera. Marco, ¿a qué edad empezaste a jugar fútbol? Así exactamente no lo recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que un hermano mayor que yo me inició en un equipo llamado Joyería El Rubí, en el Agua Patos, que fue el primer equipo que yo integré ya como equipo organizado. Recuerdo bien que fue, o sea, fue una etapa tan bonita para mí, ya al integrar un equipo y empezar a jugar con nuevos con compañeros y todo eso, que a mí me registró en ese momento en la segunda vuelta de ese torneo. Uh-huh. Y por ahí, aunque nunca me distinguí por ser un campeón, o sea, un goleador, perdón, por ahí quedé como a 1 o 2 goles del campeón goleador, que en ese momento ya empezaba a figurar Rodolfo Palma. Rodolfo Entonces Palma, fue mi así es. primer año ya participando en un equipo y de ahí empezó, creo que yo, creo, un, un inicio de carrera que siento yo que fue un poco fácil, creo yo, siento yo, ¿no? Porque las cosas se me fueron dando, también no es presunción, pero creo que mis características me dieron para eso. A lo mejor yo si en un momento haya sido un poquito
o más ambicioso, más profesional, a lo mejor hayamos hablado de otro Marco Antonio de Sábalo. Claro. Rodolfo Palma y tú se puede decir que son uno de los iniciadores de la tercera división, o formaron parte del primer plantel de tercera división. Así es, yo con Rodolfo siempre tuve una muy buena amistad. Lógicamente que cada quien siguió su camino en la vida y es poco lo que nos hemos visto últimamente, pero yo viví una vida muy paralela con él, siempre en el Rubí, después en Catedrático, en Valdés, en Bayern Múnich y después en tercera división, inclusive en segunda división también me tocó tenerlo de compañero. Ahora tenemos algo en común tú y yo, porque también yo fui gente de Bayern Múnich, obviamente unos años después, ¿verdad? Pero yo tuve la suerte de formar parte de ese equipo que pues desgraciadamente desapareció, ¿verdad? Entonces, ¿se puede decir que tu hermano fue el que te inculcó ese amor por el fútbol? Pues no tanto mi hermano, yo creo que yo nací ya con ese gusanito, pero él fue el que se puede decir, el que me dirigió, ¿sí? Para empezar a darme cuenta o para saber explotar mis condiciones que yo tenía ya de una manera diferente, porque no es lo mismo, yo siempre he dicho, no es lo mismo un jugador que es de cascarita nada más, que ya las funciones que tiene que desarrollar Claro. del campo, ¿no? Una pregunta, Toño. ¿Tu primera selección representando a Nayarit? Mi primera selección representando a Nayarit fue con el maestro Miguel Ángel Barrón, una selección que fuimos a la ciudad de Veracruz, donde llevábamos, la verdad, un muy buen equipo, tan es así que nosotros en la final la ganamos 6-0, o sea, a Nuevo León. Anteriormente yo había tenido varios llamados a selecciones, pero yo siempre te digo, fui una persona, un jugador que no tomaba las cosas en serio. Iba, pero no me gustaba viajar, inclusive yo hasta ya de profesional empecé a comer lo que se debe de comer. Yo siempre fui de barrio, de tortas, de un refresco, y y yo siempre iba a los entrenamientos, y el momento que ya me pedían las fotos, no recuerdo si era porque yo ya no quería viajar o porque no tenía el dinero para tomarme las fotos, ¿no? Pero dejé ir varias oportunidades. Pero el primer viaje que yo hice con una selección de Nayarit fue a Martínez de la Torre, Veracruz, y afortunadamente siendo campeón regresé. Así es, sí. Que es un mérito. Humberto, no sé si tienes alguna pregunta. Marco Antonio, sabemos de antemano que militaste en el Deportivo Nayarit, después en segunda división. ¿Cuándo se da el brinco? Llegas a Tecos. ¿Cuándo se da el brinco a tercera división? Sí, o sea, de segunda fuiste a Tecos, ¿no? No, de segunda división yo integré el equipo de Cruz Azul, fue mi primer equipo en el Y profesional. volviste a regresar para acá, ¿no? Así es. Sí, cuestiones extradeportivas, ya que yo te lo puedo decir que en ese tiempo, cuando yo me fui a Cruz Azul, tuve la fortuna de haber integrado la selección mexicana juvenil. ¿El 81 fue? No, no, fue el 84 me parece, no recuerdo muy bien, me parece que fue el 84, y a mi regreso a Cruz Azul, pues ya quedaban nada más pocos partidos de día porque estuvimos buen tiempo de gira, y resulta que había interés de Cruz Azul, pero a mí me habían engañado. O sea, cuando yo me fui para allá nunca recibí nada por el préstamo de mi carta, y a mí me habían dicho que yo iba a préstamo, me faltaba manejo, entonces cuando yo regreso tampoco me quieren dar nada por la venta de mi carta. Entonces yo me vengo aquí a Tepic, hablo con Jesús del Muro, y él es una persona que me conocía, que me había tenido aquí en el Deportivo Tepic y aparte en la selección juvenil, y él me comenta o me da una orientación de que yo estaba joven, que creo que él veía muchas condiciones en mí y que era mejor que parara para que yo pudiera sacar ventaja de esa carta que a mí me pertenecía, o algo de eso que a mí me pertenecía. Entonces yo aquí vengo con la idea de parar, y en ese tiempo estaba aquí de gobernador el señor Emilio M. González, y por medio de compañeros, en este caso de Román Cortés, de Rafael Contreras, que sabían de mi situación, que por qué iba a parar, se lo comentan al entrenador, en este caso a Chacón,
y ellos me dan una versión de que supuestamente que hubo cambio de directiva y que esa carta me la habían regalado a mí, me la habían entregado, y eso no fue cierto. O sea, se había quedado una persona con esa carta y ella quería manejarme a mí. Entonces el gobernador en ese tiempo me manda a hablar y me dice, bueno, si vas a parar, ¿por qué mejor no juegas con nosotros y estás activo y ganas tanto, y terminando el torneo te damos la carta y después tú ves qué haces? Y así fue que yo regresé nuevamente al Deportivo de Pilla, posteriormente me integré a Tecos. Pues no cabe duda que una buena acción del señor Emilio González, ¿no? Porque pues de alguna manera él te da él da la libertad pues para que sea lo mejor para ti, ¿no? En ese momento, ¿no? Sí, definitivamente que yo le agradecí de antemano al gobernador Emilio, y también porque en ese momento contaba el Deportivo de Tepic con, o a mi manera de pensar, con unos directivos que a mí me apoyaron bastante, que fue Javier Gómez Arias y Raúl Ibarra. Raúl Ibarra. Raúl Ibarra. Entonces también ellos me apoyaron, y en su momento yo, en mi regreso aquí a Tepic, tuve una muy buena temporada, que al final ellos también nuevamente me hicieron una contraoferta para volverme yo a quedar aquí, y yo la rechacé porque creía que era el momento para regresar a primera, y que si yo me quedaba más tiempo aquí se me iba a dificultar, me iba a ser más difícil regresar. Te podrías haber estancado, vamos, no hubieras tenido la oportunidad de sobresalir como tú lo estabas pensando en ese momento. Así es, en ese momento, porque te pueden llegar a muchas oportunidades, pero a lo mejor nada más es una. Es y uno una lo en la deja vida. ir, y, ¿verdad? Y entonces ¿Y ahí qué te fue. lleva a Tecos? ¿Alguien te vio, un entrenador o quién te puso la invitación? Sí, el licenciado Aceves Montenegro, que era directivo de Tecos, él ya había hablado conmigo cuando me vio en la segunda división, porque ellos tenían equipos filiales, que era Tecomán y era Jaguares de Colima. Entonces yo ya les había llamado la atención, además de que también hubo una persona que me apoyó, que fue el doctor, un oculista, que le gusta mucho el deporte amateur, que ha hecho equipos aquí amateur, que este año apoyaba a Nacional, no recuerdo su nombre, es muy amigo mío, que me disculpe, pero Sí, así. esa persona también me llevó para allá junto con Toño Ceja. Ellos fueron los que directamente me llevaron al club, ahí me dejaron, y lógicamente que ya me correspondió a mí hacer lo demás. ¿Tu técnico en Tecos en ese entonces quién era? Helmut Senekowicz. El austriaco, Helmut Así es, Senekowicz. yo todas las temporadas que estuve ahí me tocó. Buen técnico, te decían que tenía una manera de ver el fútbol muy diferente a los demás, vamos. Sí, lógicamente en mi carrera tuve muchos entrenadores, y cada uno tiene su manera de trabajar, sus cosas buenas, sus cosas malas, pero sí, este señor era muy serio, era una persona que trabajaba físicamente excelente, y bueno, en lo personal yo creo que ahí fue un despunte que yo tuve en mi carrera. Grandes compañeros, ¿no? En Tecos, el Oso Salazar estuvo por ahí, ¿no? Chícharo. Sí, la mayoría jugadores de renombre, pero me viene a la mente Prudencio, el Pajarito Cortés, que ya en ese momento yo era joven todavía y ellos ya iban de salida. Era un gran pero veterano. así es, Pajarito Cortés, Hugo Quise. Hugo Enrique Quise, así es. Así es, pues, estuvo el Oso Salazar, el Pato Lucas. No sé si te tocó Omar Jorge también. Así es, Omar Jorge, también me tocó de compañero, Paco Chávez, Fernando Lozano, el Fernando Chícharo. Lozano. Infinidad, porque Tecos es un equipo que cambia mucho los planteles, ¿no? Entonces me tocó todas las temporadas que yo estuve ahí, infinidad de jugadores. Y cambiaba de uniformes también Sí, a cada rato. y ahí Marco Antonio, yo creo que llega a una plataforma que se llama Tigres. Sí, sí, Tigres, importante en tu carrera, ¿no? bastante importante. Yo creo que es el equipo por situaciones a lo mejor de rendimientos, de sentir, del cariño que me dio la gente, de logros, que se queda muy grabado en mí. Yo también a Tigres llegué por circunstancias un poco anormales. Yo recuerdo bien que yo había tenido una operación y yo ya estaba haciendo la pretemporada con Tecos, y el entrenador era Bora Milutinovic. Bora Milutinovic, sí es. Entonces, yo en Tecos tuve problemas económicos, Sí. porque cuando la primera vez que yo me arreglé con Tecos,
lo hice por 2 años, Sí. después renové, pero pues vino la devaluación del peso en el 85, y total que yo sentía que yo ya había demostrado lo que valía, porque jugadores que habían estado o que llegaban, a todos los vendían, y yo era el único que quedaba ahí en el equipo, siempre con mi lugar, se puede decir, asegurado. Marco Antonio, me informan que vamos a ir unos mensajes. Si gustas, vamos y enseguida regresamos con la plática. Y por ahí tenemos algunas fotografías muy importantes que va a ver nuestros televidentes. Vamos a un corte comercial. Recuerde, estamos charlando con Marco Antonio Díaz Ábalos. No le cambie.